Es un gusto poder saludarlos en este día jueves 16 de enero, y a lo que quiero referirme hoy día es a la epidemia de la drogadicción. Así se ha titulado un reportaje que planteó el tema de lo que está pasando en Estados Unidos en forma específica. Y lo que decía ahí el reportaje, entre algunas cosas que uno también podía ver, es que el año pasado, por ejemplo, la droga se llevó a aproximadamente 12.000 personas, y la mayoría de ellos, como ustedes podrán imaginarse, son personas jóvenes. 12.000, por eso le llaman una epidemia. Y la razón del reportaje, en el fondo, era cómo se prepara, si es que se puede usar la palabra, específicamente este país, Suiza, respecto a lo que dan por un hecho, que algo que se está haciendo tan masivo, por ejemplo en los Estados Unidos, eso va a llegar también acá. Y por supuesto habían imágenes desgarradoras, y yo digo eso es para llorar a gritos, de jóvenes, y yo de repente pensé que era como una foto o una imagen que la habían detenido, pero no. Era una imagen que mostraba muchachos que no se podían mover, algunos estaban de pie, y que estaban absolutamente rígidos. Y después obviamente mostraba el reportaje a policías tratando de despertar a alguien que estaba tirado en una escalera en la calle, y era una persona que estaba fallecida. Nos analizaban el consumo de las drogas allá, que obviamente no es fumar, sino que hoy día tiene que ver con todo un sistema de química, o sea, de medicamentos, no sé si, no es medicamento, sino que son drogas hechas precisamente a través de la química, que producen, entiendo, una mayor adicción, y lo que ellos decían también, una mayor agresividad. Insisto, era como para llorar a gritos. Entonces el reportaje, o lo que ellos querían ver, es cómo enfrentar eso. Y una de las palabras que ellos usaron fue crear conciencia. Concienciar, no sé si será así necesariamente el verbo, pero crear conciencia. Ese es un camino que ellos de alguna forma están planteando. Seguramente van a establecer algún mecanismo para ir difundiendo información que pueda prevenir esto a nivel de, ya creo yo, de la enseñanza básica, para ir de alguna manera sacudiendo y creando lo que así se llama la conciencia. Ahora, en su propio país usted podría analizar cuán masivo es este tema de la droga allá. Hablaba con alguien de mi país y de la ciudad donde estuve trabajando por tantos años, y él me decía que la drogadicción es una cuestión ya casi insostenible. Estoy hablando de Chile. Y ellos de alguna forma estaban planteando un ministerio para poder ir a rescatar a esa gente, a esos muchachos, la mayoría gente joven. Y él me planteaba que eso era una cuestión que estaba destruyendo a la gente joven en nuestro país. Bueno, acá también existen los índices en toda Europa. Bueno, ustedes ven lo que dije de Estados Unidos. Entonces hablan de crear conciencia, prevenir, crear, voy a tomar mis apuntes, sensibilizar. Y sensibilizar es conmover, sacudir conciencias. Ahora, ustedes saben que este tema de la droga es una cuestión lucrativa, si no seguramente no se podría hacer como se hace. Y efectivamente hablaba ahí el reportaje de los carteles.
que están detrás de todo este sistema, esta maquinaria que es la producción de la droga y lo que eso significa y las arcas que llenan ellos con este dinero. Ustedes saben que hay gente que ha pensado y hay autoridades que realmente plantean para destruir un país o llaman a destruir un país y en el fondo lo que dicen, inunden ese país de droga. Históricamente es una desgracia, pero históricamente usted puede ver que el uso ya de sustancias adictivas, en su momento fue el alcohol, eso es una cuestión histórica. El uso de sustancias adictivas ha sido una herramienta, un instrumento para someter a pueblos. Estamos hablando de siglos, o sea, es un sistema de sometimiento, porque involucra en el fondo o conlleva derechamente una destrucción. Y cuando uno ve que las autoridades a lo mejor de su propio país no toman ningún resguardo para eso, usted puede estar seguro que lo que ellos están haciendo es provocar la destrucción de un país. Y es eso lo que uno ve, es la forma de destruir. Acá han hecho distintas formas, han hecho distintas estrategias para tratar de enfrentar ese tema. Yo me acuerdo en nuestras primeras visitas hace muchos años atrás, vi muchachos drogándose directamente, parecían animales. Era una cuchara que la ponían sobre un mechero y de ahí entonces preparaban una jeringa para poder inyectarse, pero ese momento para ellos, lo que yo vi, eran verdaderos animales que estaban ahí, pero con una ansiedad y su enfoque era solamente eso. Después vi reportajes donde buscaron la forma y era darle, por ejemplo, droga, una cierta cantidad, todos los días suministrarle a los adictos, y ahí también pude ver imágenes y reportajes de lo que uno podía ver debajo de los puentes, el lugar donde ellos estaban, pero eran verdaderas miserias humanas. Entonces, claro, se habla de crear conciencia, se habla de buscar la forma de prevención. Bueno, son las herramientas que tienen. Y tienen que hacerlo, por supuesto. Yo sé que ahora mismo, y es probable que gente que me esté escuchando, tiene a lo mejor un hijo, o un familiar, alguien querido, que está sumergido, está atrapado en el consumo de drogas, y no solamente eso, sino que a lo mejor hay alcoholismo detrás y con todo ese desastre. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Yo me pregunto cuando veo eso, yo digo, ¿cómo esta gente llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué llegó hasta ahí? Ahora, en el Proverbios capítulo 31, hay 2 versos que hablan de este tema, que es los que yo quiero leer ahora. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. En palabras del rey Lemuel, que escribió este capítulo 31, y que fue a su vez un escrito que vino de su madre, una mujer muy sabia aparentemente, ¿no? Le plantea eso. ¿Cuál es la razón de por qué se llega al consumo en ese tiempo, lo que podríamos decir el alcoholismo? Olvidarse de la miseria, de su necesidad. O sea, hay un trasfondo. Yo no quiero justificar nada, simplemente plantear que hay gatillantes, hay circunstancias que provocan esto.
De repente hay frustraciones, hay amarguras, de pronto cosas que suceden en el mismo núcleo familiar, por ejemplo, que empujan a los adolescentes a esto. De pronto la distancia paternal, la indiferencia de los progenitores, la marginación a lo mejor dentro de los ambientes del colegio, de las amistades, hoy día tan conocido el famoso bullying, causas. Yo no digo que esto justifiquen, pero es la forma como reaccionan a esas circunstancias, a esta gente joven que se meten en esta vorágine y muchos pierden la vida. Producto de un consumo y quizás junto con el sufrimiento de los que están cercanos, por un lado, pero también he visto que de pronto hay toda una indiferencia, incluso de los padres que ya abandonados a una guerra que no pueden ganar, desean incluso que ese ser querido parta, para que de alguna forma termine el sufrimiento de todos, entre comillas. Termino. Creo que el mensaje del Evangelio tiene un tremendo poder para tocar, para alcanzar gente de todas las circunstancias. Y que las iglesias, yo creo que muchas las están haciendo, creando programas, formas para ir y alcanzar a esta gente joven y transmitirle un mensaje de esperanza, porque detrás de todo esto también, y es quizás un tema que trataré en otro momento, tiene que ver con la identidad. O sea, ¿quién verdaderamente soy? Y cuando eso no está claro, entonces vienen todo este tipo de inclinaciones. El Evangelio, el poder del Señor que transforma las vidas. Y de hecho hay muchos ejemplos de gente que ha sido rescatada. Se han escrito libros. Yo personalmente conozco el caso de un hombre que fue rescatado del alcohol y él lo escribió en un libro. Sí, el Evangelio tiene poder para alcanzar a gente que está bajo las garras de o el alcohol o las drogas. Aquí abajo están datos personales míos, está en mi correo electrónico si desea tomar contacto. Yo le agradezco por su tiempo, cuídese y será hasta una próxima oportunidad.